Y a esta hora tenemos comunicación con el gobernador del departamento de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo Valderrama. Gobernador, buenas noches, ¿y qué balance tiene usted desde la gobernación de este primer día de paro minero? Pues estas no son unas buenas noches, porque hemos tenido violencia en parte de nuestro territorio antioqueño. Y la violencia siempre desdice los argumentos que se pretende presentar o discutir. En el marco de la negociación que tiene el gobierno nacional con la comunidad minera, que es una potestad del gobierno nacional, los mineros decidieron hacer un paro. En el contexto nuestro democrático, los paros son una expresión de la protesta que es legítima, pero esa protesta tiene que cumplir con unas condiciones. Y pasar de una protesta legítima a trasladarse al terreno de la ilegalidad es una línea muy delgada, como decimos nosotros en Antioquia, legal. Y la han pasado unas personas, porque han utilizado la violencia para agredir, para atacar, para enfrentar a la fuerza pública. Y en ese terreno ya lo que se manifiesta, lo que se dice, se pierde. Entonces, nosotros como gobierno departamental hemos venido trabajando con los mineros, hemos ayudado a todo el proceso de formalización, pasar de la informalidad a la formalidad, acompañamos, de hecho, hemos sido interlocutores con el gobierno nacional para hacer valer lo que significa la realidad de la minería en el departamento de Antioquia, las diferentes condiciones, en circunstancias estamos en desacuerdo con el gobierno nacional, pero hemos tramitado, por supuesto, dentro del contexto de lo que nos corresponde a nosotros. Las personas que han utilizado violencia en Caucasia, en Cáceres, en Buriticá y en Amagá pasan al terreno de la ilegalidad, porque eso no lo podemos permitir nosotros. Estoy yo con el secretario de Gobierno, Santiago Londoño, que nos va a precisar qué ha ocurrido y qué medidas tenemos que tomar. Y de nuevo, la explicación del Departamento de Antioquia es: la protesta siempre la respetaremos, pero la violencia no es la forma de expresarse, pasa a la ilegalidad y se cambia el terreno de la discusión. Santiago. Muchas gracias, gobernador. Tal como lo habíamos advertido ayer, el contexto en que se desarrolla este paro es un contexto volátil, es un contexto complejo. Siempre les dijimos a los organizadores que había que tener mucho cuidado frente a las decisiones que se tomaban y desafortunadamente hoy hemos visto, como lo dice el señor gobernador, en Caucasia, Cáceres, Buriticá y Amagá, que lo que era una protesta legítima, en algunos casos con permisos incluso de los señores alcaldes, se fue tornando en una protesta violenta. En Caucasia utilizaron menores de edad, personas incluso que no pertenecen, según los mismos mineros, a ese gremio, que atacaron la fuerza pública. Tenemos policías heridos en Caucasia, tenemos algunos daños a algunos bienes, lo mismo en el Jardín, municipio de Cáceres. En Buriticá tenemos 5 policías heridos a partir de la violencia ejercida por los manifestantes. Tenemos un carro en este momento que ha sido afectado también directamente por ellos, y en el municipio de Amagá tuvimos adicional al cierre que hemos tenido también en las otras zonas, también violencia por parte de algunos manifestantes. Aquí se violaron normas del Código Penal, varios artículos del Código Penal que tendrán obviamente que ser investigados por las autoridades y los responsables tendrán que ser judicializados. Señor gobernador, y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Antioquia, en compañía de los alcaldes de Caucasia, Cáceres y Buriticá, hemos tomado la decisión entonces de emitir los decretos de toque de queda para estos 3 municipios, Caucasia, Cáceres y Buriticá. Toque de queda a partir de las 8 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana de mañana. Obviamente algunos otros municipios, y los alcaldes lo han comunicado, tienen ley seca y algún tipo de restricción para parrilleros. El gobierno nacional, como lo dijimos ayer, tomó la decisión de prohibir el traslado, el transporte de maquinaria pesada en todas las vías nacionales del departamento de Antioquia, y nosotros obviamente con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía estamos muy atentos a controlar y a exigir a los organizadores de este paro seriedad, cumplimiento de la norma, y obviamente si lo que están buscando es pasar de la informalidad a la legalidad, es en este tipo de acciones en donde hay que demostrarlos. Muy bien, estamos conversando con el gobernador de Antioquia, el secretario de Gobierno, sobre el primer día del paro minero. Decretan toque de queda en los municipios de Caucasia, Cáceres y Buriticá a partir de las 8 de la noche. Y a esta hora hacemos contacto con nuestro enviado especial al municipio de Caucasia, Ricardo Monsalve. Ricardo, buenas noches y cuéntenos cómo vivió el paro este primer día en el municipio de Caucasia.
Compañero, muy buenas noches. Pues lo que comenzó como una marcha pacífica por las calles de Caucasia, por esta troncal donde nos encontramos exactamente, terminó en unos disturbios que todavía no acaban. Como pueden ver ustedes en las imágenes que se grabaron antes de finalizar la tarde, todavía las calles estaban bloqueadas, llantas quemadas, enfrentamientos con la gente del ESMAD, con la gente encapuchada que sigue tirando piedras. Incluso a algunos periodistas también amenazaron con quitarle las cámaras de video, también fotográficas. Se sabe por lo menos de 2 policías que resultaron heridos, que fueron golpeados con piedras, y de 2 civiles que también fueron detenidos. No sabemos todavía un balance oficial, pues las autoridades siguen reunidas en el comando de policía, el alcalde y también el general, el comandante de la región 6. Lo que les decía, esto se convirtió todo por un grupo de encapuchados jóvenes, algunos menores de edad, que empezaron con las escaramuzas y terminaron un paro que venía en paz en violencia. Separados de la gran mayoría de manifestantes, este grupo de jóvenes, entre ellos varios menores de edad, iniciaron los desórdenes. Minutos después, a la llegada de la policía, comenzaron los disturbios. Las piedras y los gases lacrimógenos hicieron correr a la mayoría de manifestantes que habían llegado de manera tranquila al punto de concentración, ubicado en el sector de la subasta. La policía logró tomar el control de la troncal. Sin embargo, los desórdenes continuaron en algunas calles de Caucasia. Representantes del paro minero lamentaron que entre los manifestantes estén quienes iniciaron los desórdenes, como también hacen el llamado a la policía para que no incite a los disturbios. Pero como les decía, desde el principio esto comenzó como una marcha pacífica, el paro minero nacional. Aquí hubo una marcha de más o menos 5.000 personas que salieron aquí por la troncal. Sin embargo, todo esto terminó en disturbios. Pero veamos de qué se trata y qué es lo que están pidiendo los mineros al gobierno nacional. Pasadas las 9 de la mañana de este miércoles, cerca de 5.000 personas provenientes de diferentes zonas del Bajo Cauca y sur del Bolívar hicieron parte de la manifestación del paro minero en Caucasia. Es el derecho al trabajo, derecho a elaborar todos los obreros en la minería que el presidente no nos deja. Tengamos derecho y que el gobierno nos reconozca a nosotros como trabajadores legales y no ilegales, como siempre ha pregonado en todo el país y a los movimientos internacionales. Hasta con canciones compuestas para este paro, los manifestantes se hicieron escuchar. Soy minero colombiano y mi vida es un infierno. Hoy me persigue el gobierno, aunque mi trabajo es sano. La intención de los manifestantes era terminar la marcha en el sector conocido como la subasta, donde se iban a ubicar algunos cambuches. Sin embargo, con el inicio de los disturbios aún no se sabe cómo y de qué manera continuará la manifestación. Como les dijimos desde el principio, un balance oficial todavía no se tiene de los daños o por lo menos las personas heridas o detenidas que han resultado con estas manifestaciones y alteraciones del orden público en Caucasia. Es que movilizarse por el municipio es bastante complicado porque cada 100 o 200 metros hay una barricada, hay llantas quemadas y enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD. Sin embargo, seguiremos pendientes y cuando sepamos de una versión oficial les daremos. Hasta el momento se sabe de 2 policías heridos y 2 personas detenidas. Continúen ustedes, compañeros, con más Teleantioquia de Noticias en Medellín. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Graves disturbios entonces en Caucasia. Continuamos aquí en el estudio de Teleantioquia de Noticias con el gobernador Sergio Fajardo y con el secretario de Gobierno Santiago Londoño. Señor gobernador, desde ayer el ministro Fernando Carrillo, ministro del Interior, había planteado la posibilidad de infiltración por parte de grupos ilegales en estas marchas. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Es posible que eso se haya dado aquí en Antioquia? Pues es una posibilidad, pero nosotros no tenemos hoy una información que nos permita decir que las FARC, el ELN o las BACRIM estuvieron directamente infiltradas. Pero ustedes pueden ver las imágenes y la mayoría de ellos son muchachos y nosotros ya sabemos por qué esta película se ha visto. En oportunidades anteriores a muchos de esos muchachos son pagados y se les paga. No sabemos quién les paga para que salgan a hacer ese tipo de disturbios. Lo que quiero reiterar, una protesta que tiene sentido, que se puede discutir, que nosotros como Departamento de Antioquia y la comunidad minera lo sabe, hemos facilitado todo el tránsito de la informalidad a la legalidad. Estamos construyendo, vamos a construir el centro de formalización minera en el Bagre.
estamos trabajando, acompañando a todas estas comunidades para que haya reforestación en zonas degradadas ambientalmente. O sea, el gobierno del departamento de Antioquia ha estado apoyando el trabajo con los mineros. Trabajamos con el gobierno nacional, discutimos lo que se tenga que discutir, que es legítimo y hace parte del arte de gobernar. Esta es una negociación que conduce el gobierno nacional, nosotros no podemos negociar. Pero nosotros en nuestro departamento sí tenemos que velar por la seguridad y no podemos permitir que la violencia, las capuchas sean la forma de expresarse. Todo lo que ocurre allí termina desvirtuando el reclamo de las personas que justamente pueden reclamar en el contexto de una democracia. Hay una ley seca, la policía tiene que estar atenta y tendrá que seguir atenta, y la invitación es, y los alcaldes lo saben y lo están trabajando, porque a los alcaldes les toca responder por la seguridad en su municipio, están haciéndolo, pero ese es un reto que no le sirve a la comunidad minera. Siempre quien utiliza un arma, por valiente que se pueda sentir en un momento, va a terminar perdiendo, porque la autoridad va a llegar y el Estado va a hacer su presencia, así en alguna oportunidad se demore. Entonces, a todas esas personas que están en las manifestaciones, no conecten con la violencia. La violencia le quita valor y validez a sus argumentos, que pueden tener legitimidad en muchos aspectos. Ese es el mensaje de nosotros. La policía tiene que estar actuando, las medidas se tienen que seguir tomando, el gobierno nacional continuará negociando con los mineros, esperamos que sea pronto, pero en Antioquia queremos que llegue ese mensaje claro: las armas, la violencia no expresan la voluntad o los argumentos.